del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Bueno, mis amigos, bienvenidos a La Gente Habla con Dari Terrero. Como cada sábado, un programa a la altura de nuestra audiencia, y le aseguro que hoy no será la excepción. Hoy conversaremos con Alberto Fiallo Villini, abogado, maestro y político. Con él abordaremos temas relacionados a su aspiración, a su ejercicio profesional y hablando un poquito sobre su historia. Vamos a una pausa e inmediatamente iniciamos esta conversación con Alberto Fiallo. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llega te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Como le hablé al inicio, una conversación interesantísima con Alberto Fiallo Villini. ¿Sí, verdad? Así es. Bienvenido a La Gente Habla, Alberto. ¿Todo bien? Un encanto estar contigo, hermano. El encanto es mutuo. Pero yo me he enterado, tú sabes que uno cuando va a hacer este tipo de conversaciones, a llevar a cabo este tipo de conversaciones, uno tiene que hacer su tarea. Y investigar a profundidad, porque aunque ya tú tienes una trascendencia a través de los medios de comunicación, eres un profesional abogado que ejerce la comunicación, que se comunica sobre el derecho en varios medios de comunicación, y ahora en política, aspirando a senador, pero entonces me entero yo ahora que tú fuiste modelo. Bueno, yo no sé si llamarle prácticamente así, porque el modelaje es una carrera que se estudia. Por allá, por el año 1994, hubo una necesidad de las marcas de tener figuras masculinas en la promoción de productos. Ok. Entonces, de ahí surgió una serie de, digamos, yo digo modelos improvisados, Dari, porque nosotros no teníamos ningún tipo de formación en eso, y participábamos principalmente en programas de televisión, o participábamos en anuncios, y de ahí salieron figuras que tú no te imaginas. Por ejemplo, Tommy Terrero, primo mío. en esa época. Sí. ¿Sí? Manuel Fonder, por ejemplo. Manuel Fonder. Tú tienes un Omar Hassan, tú tienes... Hay varias figuras que eran muchachos que eran... Pero eran mister entonces en la época. De ahí nacen de ahí es que nacen los programas, los concursos de belleza para hombres. Bueno, en República, históricamente están presentes, pero Digo yo aquí en República Dominicana. En República Dominicana el primero fue en el 1993. En ese concurso nació, o más bien ganó Pablo Burgos, y en el 1994 Omar Hassan, el cual yo quedé modelo joven del año. Tú quedaste modelo joven del año. Porque yo tenía en ese momento 17 años. Sí. ¿Y cómo es ese mundo porque tú sabes que se tiene la idea de que un hombre modelando como que Sí, es algo claro, medio raro, pero claro. ya contigo no hay duda. Pues ya lo tuyo No. ya lo tuyo ya tú eres un Ken. No, Pero Domingo, yo contigo no hay duda, pero en ese momento, ¿cómo es la dinámica ahí? No
Digo, en ese momento aquí no había esa exposición de hombre. Eso es correcto. No, de hecho fue muy natural, Dari, para serte sincero, porque como todos éramos más o menos del mismo medio, yo era de los más jóvenes, hasta cierto punto se hacía mucha fraternidad. Porque entre hombres tú sabes que también nosotros... Hay mucha cofradía. Mucha cofradía, eso es natural. Y honestamente los pagos eran muy buenos. Ah, ¿te pagaban bien? Sí, yo estuve estudiando medicina para ese momento. Yo entre los 16 años estudié medicina. Pero ¿cómo así? ¿Tú estudiaste antes de abogado, tú estudiaste medicina? Sí, yo estudié 2 años de medicina, sí. ¿Tú iniciaste 2 años de medicina? Correcto. Entonces, en ese momento, mi papá obviamente daba clases en la universidad y él recuerda con mucha intensidad el hecho de que él me reclamaba, me decía, mira, cuidado si tú, por alguno de esos anuncios, descuida tu carrera. de la carrera. Y yo le decía, bueno, papi, lo que pasa es que yo me gano subiéndome a una pasarela o en un día de grabación lo que tú te ganas en 3 meses dando clases. No jodas. No enfrentándolo, sino No, sino diciéndole, papi, coño, es que la verdad que cae bien porque me permite ayudarme para comprarme Claro. mis cosas y tener cierto nivel de ¿Y tu papá no independencia. tenía dudas? Por ejemplo, siendo un profesor, seguro con ciertos niveles de conservadurismo, ¿verdad? Decir, concho, el hijo mío, una pasarela, en pantalón de cosas, ¿cómo es? Mira, a mí nadie me había preguntado eso nunca. Y te voy a contar algo. En mi casa ha sido muy liberal. Y nosotros somos muy respetuosos y muy tolerantes con los demás. Entonces, en mi casa, a él no le gustaba la idea, pero pensando en mi futuro. Ok. Él tenía miedo. No prejuicialmente, sino para pensando nada. en... No, para nada. Sino pensando en que hoy yo iba a tener una entrevista y Dari me iba a preguntar si yo fui modelo. Eso Sí. era lo que a él le preocupaba. Ah, ok. Entonces, mira dónde estamos. Claro, Y mira se puede en hablar qué de manera- momento llegó la conversación. Exactamente. Y, Entonces, y precisamente porque hay que decir que probablemente la tolerancia a ese tipo de temas es porque tu mamá también fue Miss. correcto, mi mamá fue en mi República Dominicana en el 74. Ah, pero por eso que el don tenía que cogerlo suave ahí. Bueno, no es lo mismo. Sí, ya Inclusive, él hubo tenía una- conocimiento, tu mamá a lo mejor ya le decía, no te preocupes, que esos ambientes son... Claro, porque si él cuestionaba a ti, también él pudiera hacer un cuestionamiento a la doña, ¿verdad? Eso es así. A mí me ayudaron mucho 2 cosas. Primero que en ese momento yo tuve una pareja que tenía 24 años, una modelo también, mujer ¿También? modelo también. Sí. Ah, pero que ustedes tienen predilección por eso, por la pasarela, ¿eh? y ella mantenía, de verdad, Dari, ella mantenía mis pies en la tierra. Ok. Un muchacho de 17 años, imagínate tú, haciendo Claro, modelaje. en ese mundo. En ese mundo. Es muy Ganando fácil, ese dinero. Ganando bien. Es muy fácil, digamos, que tener cualquier distracción. Y eso me mantuvo los pies sobre la tierra. Pero también yo creo que fue uno de los momentos que más formó mi personalidad. Y yo le agradezco muchísimo. Ok. Hay momentos en mi vida que le agradezco mucho esas vivencias, pero en ese particular, para que tú veas cómo son las cosas, fuera de ser un motivo de uno avergonzarse o mirarlo para atrás como de burla, es un momento que marcó muchos rasgos de mi personalidad, pero sobre todo que me permitió construir cierto nivel de humildad en un momento en el que tú podías creerte, y más con esa edad, Claro. podías creerte, digamos que por encima de cualquiera. Y la verdad es que esa relación y otras experiencias me mantuvieron bastante... Probablemente en ese año era muy arriesgado hablar de, por ejemplo, de ser gay o ese tipo de cosas, porque en República Dominicana probablemente no había esa libertad de, Correcto. por lo menos, de expresarlo. Pero en ese ejercicio pudiste haber tenido contacto con gente de otros países que ya tenían esa libertad y que esos temas pudieran ser fácil de tratar. ¿En algún momento tuviste alguna situación difícil con gente que llegaba de otro país, que decía, bueno, este es el mío? Mira, yo te confieso que en ese momento, sobre todo por la edad, te cuento una anécdota. República Dominicana visitó una empresa internacional que tiene que ver con temas de modelaje, se llama Why Not. Y ellos administran una residencia de modelos, hombres y mujeres, de algunos 300 modelos en Italia, en Milán específicamente. Y vinieron a República Dominicana y escogieron dos modelos, incluyéndome a mí, para llevarlos durante 6 meses de prueba para ver si se podían iniciar el mundo del modelaje. Yo no te voy a contar fuera de cámara las palabras que mi papá dijo cuando yo le propuse que firmara el documento, como yo era menor de edad, para yo poderme ir a experimentar 6 meses. Deja la medicina y experimentar. Voy a 6 poner esto en meses. pausa y me voy de que... Sí. Mire, No, lo demás y él es- gaguea. Cuando él se incomoda, él gaguea. Si yo te voy a decir ahorita lo que él me dijo. Pero sí fue una experiencia
Interesante. Te cuento que como dominicanos somos muy solidarios. Eso es una característica que tenemos. Y si bien los que dirigían todo el tema del modelaje masculino eran homosexuales, son homosexuales, siempre hubo mucho cuidado, porque aquí todo el mundo se conoce. Sí. Y hasta cierto punto era una forma de cuidar, sobre todo aquellos que éramos menores, cuidar el tema de que no vaya a haber ningún tipo de exposición o algo así. Sí. Sí, obviamente, cuando eran extranjeros, sobre todo los que organizaban se pasaban un poco. Pudo haber uno que otro momento incómodo. En mi caso, solamente uno. Y te ¿Que cuento, intentó? Bueno, no intentó, porque obviamente no. Digo, no- intentó en que decir, este Sí, es mío. a nivel de conversación. Ah. Dijo, como yo quisiera comerte como esta manzana. Ah, Obviamente, imagínate, mi reacción fue muy extraña porque tú no esperas de alguna forma que un hombre va a... y yo recuerdo que, él no me ha autorizado, pero lo voy a decir públicamente, Alex Macía, Alex Macías. un gran amigo, salió inmediatamente. Imagínate, yo me quedo como un poquito Oye, como ¿y asombrado esto? de que momento muy incómodo. Inmediatamente intervino y dijo, no, mire, ese muchacho, además de que es menor de edad, ese muchacho es strange. ese Está bajo muchacho- nuestra responsabilidad y Así cuidado, y mismo. que no es de ahí. Así, no Como es de dirían ahí, los decimos tigres. los dominicanos. Yo Y- se lo agradezco muchísimo. Y a propósito de que tu hermana, Larimar, también formó parte también fue Miss también, ¿verdad? Larimar fue mi República Miss Dominicana. en el República 2005, Dominicana. correcto. Cuando ustedes se juntan, ustedes hablan de eso, Cero. no, en la casa no se habla de eso. No. No, No, porque- ya ustedes tienen otros temas que... Lo que pasa es que fueron como momentos de nuestra vida. Mami fue mi República Dominicana en el 74, Wow. pero luego se hizo médico, especialista en salud comunitaria y familiar, igual que mi padre. Entonces yo tuve esa oportunidad, por el espacio de algunos 2 años, hice medicina y luego entonces voy al derecho y me hago abogado. Igual Larimar, con, Pero el tema, pero tu papá quería que tú fueras médico. con el tema de la psicología. Él quería ¿Y que en yo qué fuera momento médico. tú le rompiste el corazón a tu papá? Eh, Fue difícil esa etapa de Sí, tú fue cambiar de carrera. Sí, Es decir, tú fue difícil. Fue difícil porque yo, si bien me gustaba mucho la idea de curar, Dani, la idea de llegar a un lugar y poder quitarle el dolor o devolverle la salud a una persona, yo no era feliz estudiando medicina. Porque no era lo tuyo, no era tu mío, pasión. Yo no me veía analizando el túbulo contorneado distal, Ay, mi madre. las nefronas, o sea, yo no me veía haciendo eso. ¿Y qué te lleva al derecho? Es decir, Bueno, ¿quién yo- te induce, que tú ves que te lleva a tomar pasión por el derecho? Inmensamente agradecido el doctor Raimundo Jiménez, yo nunca había dicho eso públicamente, el doctor Raimundo Jiménez, pediatra muy conocido, que era el director de la carrera de INTEC en ese momento, estamos hablando de 1996, me llama y me dice, mira, todos coincidimos, porque obviamente era un poco estudiante, era en una, la era época, una claro. cofradía. Todos coincidimos en que si bien tú tienes un desempeño relevante, No es lo tuyo. pareciera que no es a lo que tú más pasión le das. Entonces, yo voy a hablar con tu papá. Y lo llamó ahí mismo, Dari. Llama Y a le tu dijo- papá. Y le Le dijo, dijo mira, que ¿qué él tal? había estudiado medicina, el doctor Jiménez, por mi papá. Porque él estudiaba biología. Y mi papá le dijo, no, ven a la medicina. La idea de curar, la idea de salvar personas. O sea, esa idea romántica de esos años. Y él entonces lo llamó frente a mí y le dijo, Albertico, suéltalo. Que Yo quiero ser decida. médico. Entonces en mi casa hubo una ley de hielo como por 2 semanas. Hubo bembita. Hubo bembita. Sí. Pero entonces inmediatamente fui al derecho y ahí yo encontré. Pero ya viendo, Mi verdadero ya amor. viendo los resultados, ya me imagino que los niveles de orgullo ya se mantuvieron en su nivel y aumentaron, ¿verdad? Sí, yo no creo que mi papá me midiera o me quisiera por el orgullo. Él en verdad, o sea, por el orgullo que sintiera por la carrera que yo escogiera, él en verdad pensaba que el mundo que venía era más fácil, asimilable y vivible si yo era médico, Porque abogado, arquitecto. Ah, ok, tenía esa visión. O Así también es. de la necesidad, también de qué tan necesario tuvo hacer para la sociedad, Así partiendo es. de lo que él tenía como visión de la medicina, que también es. es un sentimiento que todo padre también tiene, de Así es. verse reflejado. Sí, De sí, verse, sí, eso es de natural. verse reflejado. Una pregunta, ¿esos Fiallo Villini son esos apellidos de dónde son? ¿Son de...? Bueno, los Porque Fiallo Fiallo es Villini- una sola familia. ¿Son de dinero, Aria? Si tú supieras que nosotros bromeamos muchísimo, que en la familia nosotros nos alimentamos ese orgullo de familia que toda familia dominicana siente, ¿verdad? Nosotros alimentamos el de nosotros por las luchas en las que Fiallos Sí, y Villini sí, sí. estuvieron envueltos. Pero yo a veces digo, No, bueno, tú tienen mira, dos apellidos ahí.
nosotros relajamos a veces en la casa, entre mis hermanos, diciendo, bueno, pudieron haberse metido en un lío menos, tal vez no en la restauración, y hubieran dejado algo. De hecho, te cuento algo. Gastan su cuarto peleando. Te cuento algo. De hecho, los pocos momentos de bonanza o de acumulación económica en la familia están acompañados de historia, también de lucha. Por ejemplo, en la familia Fiallo tuvo unos terrenos que están cercanos a la Plaza de la Cultura, muchas tierras ahí. Recuerda que ya para principios de los años 30 comienzan a hacer desafectos del régimen porque no están de acuerdo con el régimen de Trujillo. Una de las pocas familias que se quedaron en el país. Hay mucho honor en quedarse o irse, pero de las pocas que se quedaron. Y yo tengo las cartas de mi abuelo vendiendo, porque tenía también una memoria prodigiosa, vendiendo parcelas desde la cárcel, diciéndole a su mujer Gogó, Margarita Villini, vende tal parcela para que pueda comprar tal cosa. Vende tal parcela hasta que se acabaron las tierras y él tuvo 13 veces preso. Villini está vinculado al tema de la transparencia también en República Dominicana, es un apellido muy vinculado al tema de la transparencia. Correcto, Villini tiene un famoso discurso en el que él, de hecho cuando él baja, cuando renuncia en 1885, cuando renuncia le pide 20 pesos prestado a un amigo. Claro, y luego le hace... Así mismo. Entonces sí, ciertamente hay una... Pero todo eso es un motivo de orgullo, pero también y de compromiso. Un peso y de compromiso. Pero de hecho el compromiso lo han llevado con muchísimo honor, porque hay que decir que en el caso de ustedes, que son ya una tercera... ¿Qué número de generación son ustedes? ¿Quinta, sexta generación? ¿De los Fiallo? Sí. Somos séptima generación. Séptima generación. Han llevado con muchísimo orgullo. Ustedes son una familia de jóvenes que verdaderamente son reconocidos por la sociedad, por su ejercicio y por el comportamiento, que son combinaciones difíciles. Es decir, llevar un ejercicio profesional, acorde, decente, acompañado de un ejercicio personal, son cargas un tanto pesadas, porque a veces dentro del propio ejercicio hay compromisos y hay cosas que hay que hacer. Hay que decir que en el caso de ustedes, obviamente que hablar de Larimar, hablar de ti, hablar de tu hermana, es decir, yo creo que de tu hermana y de tu padre también, hay que decir que son familias que han llevado con honor, con orgullo ese apellido. Te agradezco muchísimo y significa mucho. En el caso de Larimar, aunque ella debe ser ella que debe responder, ella tiene una característica diferente a ti. Tú eres un poquito más sosegado, más tranquilo, y un poquito más agresiva, ¿verdad? Eso también es parte de eso. ¿De dónde viene? ¿De los Fiallo o de los Villini? Si tú supieras que somos igualitos. ¿Soy igualito? No, es una cosa increíble. Pero tú, es que no te ha tocado. No, ustedes físicamente tienen un gran parecido. No, pero de personalidad. Sí. La única diferencia es que Larimar, para que tú veas cómo son las cosas, a nivel de personalidad, Larimar es la terapeuta de la familia. Ajá. Larimar es la que escucha sin límite de tiempo y la que te da los mejores consejos. Oye. Ajá. Sí, lo que pasa es que Larimar pareciera que no deja hablar a nadie. Para nada. Al contrario. No, inclusive, déjame decirte, yo tuve el honor y la suerte de que ella trabajara conmigo por algunos 2 años. Y tú no te imaginas el hoyo que me dejó que ella, porque creció mucho. Sí. Sobre todo cuando inició todo el tema de la comunicación, en el Mañanero. Entonces... No se ha convertido en toda una figura de entonces nivel. Se me fue, pero yo tenía, ella te lo puede contar bromeando, y decía que yo llegaba en la mañana el lunes y lo primero era contarle cómo fue el fin de semana, pero también tenerla a ella era tener... Es un oasis de tranquilidad y de recomendaciones. Para que tú veas. Mira, no pareciera, pero es importante. Y la relación se mantiene así de hermano entre todos. Los 4. Pero también hay que conocer a Larimar y hay que conocer a Cristal y a Giselita para saber que no hay otra opción que no sea amarlas. O sea, nosotros tenemos una relación muy linda de hermanos. Recuerda que Giselita y yo somos la primera camada. Ok. 46 y 45. Ok. Entonces luego llegan Larimar, 40 y Cristal 39. Ok. O sea que 5 años después hubo una diferencia. Entonces, esa hermandad, esa complicidad que hay entre Larimar y Cristal es muy notoria, como la es entre Giselita y yo. Okay. Pero con todas mis hermanas yo recibo un apoyo tremendo. Te confieso que sí, en una casa donde había una formación, donde se creía en la perspectiva de género, me tocó fregar, suapear, un poquito más de lo normal. Claro, donde hay tantas mujeres hay que hacerlo. Porque ¿y por qué a mí? ¿Y por qué él no? No, ningún machito. Háblame, Alberto, de tu formación. Sabemos que tú eres abogado, tienes varias maestrías vinculadas al derecho. ¿Cuáles son esas y por qué esas maestrías? Sí, yo soy abogado de formación.
en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Ahí me graduó con honores e inmediatamente hago una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, ahí mismo en Pocamema. Luego hago una maestría en Inglaterra, una beca de la que siempre estaré agradecido, del gobierno británico. En Bristol, Inglaterra, estudio Derecho Internacional Público. Luego hago una maestría en Derecho Constitucional en UNIBE y la última maestría la hago en Derecho Administrativo en la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente estoy haciendo un PhD, un doctorado, en Derecho Constitucional Tributario con la Universidad de Salamanca, la universidad más vieja del Nuevo Mundo. ¿Y por qué cada una de esas maestrías? Derecho Empresarial y Legislación Económica, iniciando mi carrera, era vital para el tema del ejercicio. Yo hice ejercicio privado por 10 años, 11 años. Luego entonces la maestría en Derecho Internacional Público, porque era la oportunidad de, digamos que, de abrir la mente, abrir el horizonte y sobre todo hacerlo en un país que me brindó tanto y del cual aprendí tanto como Inglaterra, como en este caso el Reino Unido. Luego la maestría en Derecho Constitucional. De hecho, hay una historia muy interesante. Ya yo era profesor de Derecho Constitucional. Y el profesor Cristóbal Rodríguez, un gran amigo, claro, Cristóbal me Rodríguez, invita para que yo dé la materia del Estado. Y yo, Dari, tratando de ser serio conmigo mismo, digo, mira, Cristóbal, con muchísimo gusto yo te daría la materia, pero a mí me interesa más coger la maestría. ¿Por qué? Porque yo estoy dando ya la clase y yo quisiera tener el aval para poder... para hacerlo. Y él se quedó como, coche, le perdió un profesor, para un estudiante. Pero fue una experiencia maravillosa. Y finalmente la de Derecho Administrativo, porque en el ejercicio, el Derecho Constitucional, hay un alto componente de ejercicio de Derecho Administrativo. Y este tiene una concentración en Derecho Municipal, que era un aspecto que a mí también me interesaba muchísimo. Sí, y la parte del doctorado... En función de la visión, de cómo iban logrando espacio los gobiernos locales. Correcto. Y la parte de Derecho Tributario, te confieso, soy un amante de los temas económicos, sobre todo economía de la imposición, es decir, economía tributaria, amante de ese tema. Son pasiones que uno va descubriendo en el tiempo. Entonces, por eso estoy haciendo la maestría en Derecho Constitucional Tributario. El doctorado. Y de todas esas maestrías, ¿con cuál te sientes más cómodo? ¿Cuál le ves mayor perspectiva en función de la necesidad que tiene la sociedad dominicana? Si es para aplicarlo, es decir, ahora con este afán de ser representante, de ser senador, todas son aplicables. A mí la maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica me permitió entender la dinámica de la economía desde la perspectiva de la iniciativa privada. La maestría en Derecho Internacional Público, como dije, me abrió la mente, me permitió ver a nivel macro todo lo que tiene que ver con política, pero sobre todo el multilateralismo, la importancia de tener entidades multilaterales que sean entes que puedan evitar situaciones como lo que pasó en Ruanda, lo que está pasando ahora en Ucrania y con Israel y Palestina. Luego la materia en Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional es la fuente inevitable de todos los derechos. De hecho, la Constitución es un espejo, todo sale de ella y vuelve a ella. Entonces, esa es una formación que yo me merecía a mí mismo a través de la maestría. Y la de Derecho Administrativo, sobre todo la concentración en Derecho Municipal, te permite tener una visión mucho más aterrizada, digamos, que del ejercicio, sobre todo de las políticas públicas. ¿Tú crees que en República Dominicana se ha logrado tener respeto por la Constitución? Yo creo que, mira, es muy fácil criticar todo. La crítica, digamos, que es el ejercicio más fácil que hay. Pero yo sí creo que a partir de la Constitución del 2010, Dari, aquí hubo un proceso de constitucionalización que es innegable. Y lo vimos en el derecho tributario, lo vimos en el derecho constitucional, lo vimos en el derecho penal, porque recuérdate que, aunque ese es un proceso que venía desde el 2004, toda la constitucionalización de las leyes a partir de esta nueva constitución, yo creo que han sido procesos en los cuales hemos avanzado muchísimo. Tenemos grandes retos, pero tener hoy, por ejemplo, una ley de procedimiento administrativo que incluye un decálogo, bueno, más que un decálogo, un trentaálogo, son 37 derechos, pero bueno, derechos de las personas frente a la administración, por ejemplo. Poder saber que hay tribunales que, aplicando directamente la Constitución, están inclusive dejando de aplicar leyes que contradicen la Constitución. Sí. Yo creo que eso es innegable. Claro que hemos avanzado. Pero ¿no creo que hay una constitucionalización de la sociedad, pero solo sobre la exigencia de derechos y no frente al cumplimiento de deberes? Que hay una ausencia de cumplimiento de deberes. Eso es muy buen punto, por supuesto. Yo creo que lo que pasa es que todo comienza...
lo primero que tenemos que tener en el lugar es un buen Estado de Derecho. Y bueno, la Constitución de hecho se reclama Sí, o sea, un Estado social democrático y de y derecho. democrático de derecho, que es un paso... Y los ciudadanos han entendido eso perfectamente No, y lo, es un y gran lo reto. asumen. Ese es un gran reto, pero el reto está en esa gran necesidad que tenemos, Dari, de tener como eje transversal la educación. Con la educación podemos tener mejor manejo de derechos sólidos, mejor manejo del medio ambiente, mejor manejo de la salud. La educación nos lleva a todo. Y yo creo que hay un gran reto en formar a los estudiantes dominicanos, los y las estudiantes dominicanos, en sus derechos, pero también en sus deberes. Sí. Entonces, ciertamente, esa formación cívica que nos viene dado en la letra de la Constitución, los muchachos no lo están Que recibiendo. no se está recibiendo. No se está recibiendo. Que eso sería un eslabón dentro de lo que falta para el proceso de formación ciudadana. Completamente. Y eso debe comenzar desde la escuela. Yo te voy a poner un ejemplo muy ligado al tema tributario, y eso tú lo has vivido, desvivido y sufrido. O sea, todos hemos tenido ese encuentro y no llamado con la Dirección General de Impuestos Internos. Sí. A mí me tocó me llama una amiga que es parte de la comisión de padres de una escuela bilingüe dominicana, para que le dé una formación a los estudiantes en impuestos de tercero de primaria. Dari, yo nunca me había preparado tanto. Yo nunca había estado tan nervioso para una conferencia, porque cómo yo le explico a los niños una figura tan compleja como la figura de los impuestos. Correcto. Inclusive recuerdo que llevé cartulina, llevé una alcancía para que ellos entendieran. Y yo, como estoy dando docencia hace 20 años, siempre se hace un diagnóstico de qué saben los muchachos antes de un levantamiento de ver. Un levantamiento, exactamente. Yo les pregunto, jóvenes, ¿de dónde sale el dinero del Estado para hacer? Primero, ¿quién hace los hospitales, los puentes y las escuelas? Todos los niños levantaron la mano. El Estado. Oh, pues va bien. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los impuestos. Y hubo uno atrás que dijo, lo que nos roban los políticos. Y yo, pero estos muchachos saben como demasiado. Entonces yo le pregunté al profesor, ¿cómo es que ellos saben eso? Y me enseñó que ellos usan el currículum educativo norteamericano. Y ya en la tercera materia, Dari. Ya ellos están hablando del materia Estado. de tercero de primaria, ya están hablando. Primero hablan de individuo, sociedad, Y y Estado. luego hablan de Estado. Y cuando están hablando de Estado, hablan de los impuestos. Entonces tú tienes unos emprendedores que pueden perderlo todo, prácticamente, cuando vienen a enterarse que tenían que tener un cumplimiento de unos deberes frente a la administración tributaria y que no cumplieron. Entonces, eso mismo aplica a todos los deberes. Tenemos que llevar esa formación a las escuelas para que sepamos qué podemos hacer, pero además qué debemos hacer. Tenemos que hacer una pausa, pero antes de la pausa te quiero dejar una pregunta. ¿Por qué la política? ¿Por qué si tú has logrado ser un profesional exitoso, por qué aspirar a una candidatura a senador y por qué por opción democrática, verdad? De hecho, no. No. Ya no es opción democrática. Ya no es. Vamos a responder. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Me explica ahora. Estamos conversando con Alberto Fiallo Villini. Vamos en breve. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Seguimos aquí, esto la gente habla, estamos con Alberto Fiallo Villini. ¿Cuál es el otro apellido? Scanlon. Scanlon. Wow. Es un apellido irlandés. Mi madre. Sí, ¿no? Sí. Un apellido de papeleta. Te preguntaba, ¿por qué tú involucraste en política? ¿Tú estás consciente de lo que tú Sí, estás consciente? sí. ¿Te han explicado? Bueno, han tratado ¿Te lo han dicho? de explicarme y de persuadirme,
Pero yo sí creo Pero que... antes de tú, desde ahora, antes alguien había coqueteado contigo la posibilidad de ir a una posición política. Sí. Antes, ¿cuándo? Sí, sí. Sí, se había hablado. Te habían ofrecido antes, Sí. antes de todo esto. Eso es correcto. ¿Quién te Pero ofreció? No, es lo que pasa es que yo no tengo autorización Ah, ¿no puedes decirlo? para comentarlo, pero sí Ajá. se había hablado, se había coqueteado. ¿Y tú te pero habías eran negado, que no, que ahora no? tradicionales, partidos tradicionales. ¿Partido tradicional? Entonces no me interesaba. Y de hecho, a Opción Democrática, quien se acerca soy yo. O sea, quien se acerca a... Tú eres que va a Opción Democrática, yo quiero ser candidato. En mi propio pie. Y tú siempre Comienzo a decidiste hablar- ser senador, Sí. candidato a senador. ¿Y por Sí. qué senador? Porque yo creo que va mucho más con mi perfil, puedo aportar muchísimo más. Es una Era más demarcación. difícil. Pero es que... Y es Yo lo no mismo, estoy y de un acuerdo senador con y esa un defensa. diputado, yo creo que, bueno, en términos legislativos, es un voto más. Sí, es correcto y además mucha gente me ha dicho eso. Yo pienso que donde más puedo aportar valor, fíjate que yo escogí el tema de la senaduría, es decir, la parte legislativa. Tú no me viste a mí, aparte de mi formación en Derecho Administrativo, mención No. municipal tratando de ser alcalde, ¿verdad? No. Porque es coherente con el lugar donde yo más puedo aportar valor en política en este momento. Entonces, yo pienso que la senaduría es, no tengo duda, de poder ser candidato independiente. No ¿Cómo tengo es? duda. Sí. ¿Cómo candidato Yo independiente? salgo de Opción Democrática. Ah, ¿tú saliste de Opción Democrática? Sí, me Ya tú no presenté eres la candidato de Opción renuncia, Democrática. no soy Pero candidato eso es una de Opción primicia que tú estás dando. Así es. Tú saliste, ya tú no eres candidato de Opción Democrática. No soy candidato ¿Y de por Opción qué tú Democrática. no eres candidato de Opción Democrática? Bueno, la dirección política del partido decidió hacer acuerdos electorales puntuales con partidos políticos tradicionales. Y yo había expresado mi inconformidad o mi desacuerdo con que se tomara esa decisión, y la decisión se tomó. Pero es decir, tú no estabas de acuerdo con que Opción Democrática hiciera alianza con la Fuerza del Pueblo y el PLD. no, ¿Y por qué? porque yo creo que tenemos que construir un liderazgo alternativo. Yo creo que tenemos que construir un espacio fuera del espectro de la política tradicional que permita ver la política de manera diferente. Yo no tengo ningún problema con los partidos. Entonces te decepcionó el partido tomando esa decisión. Bueno, no lo pongamos en términos tal vez emocionales, sino No, en pues términos es una políticos. decepción política, no tiene que ser, no Para, tiene mí que ser fue personal. para mí fue un error estratégico. Un error Para mí. estratégico. Pero para la dirección política, como partido, como cohesión, no lo fue. Ellos tienen todo el derecho del mundo de hacer acuerdos electorales. Porque lo que da origen a que tú vayas a Opción Democrática es Precisamente precisamente no coincidir con los partidos. Precisamente Ok, eso. entonces, siendo coherente, tú dices, bueno, pero si yo abandoné cuando pude haber ido a un partido grande, pude haber ido al PRM, Por supuesto. pude haber ido, voy aquí, pero no, entonces me cambia la jugada. esa es exactamente mi posición. Pero debo decirte que aún fuera, además de que conservo una muy buena amistad, pero además mucha admiración, tanto por Minú como José Horacio, como Franier, su secretario general. Yo sigo pensando que Opción Democrática tiene los mejores candidatos y candidatas a los puestos electivos ahora mismo. Lo mejor, incluyendo la candidatura presidencial. Entonces ahora tú aspiras a tener una candidatura, a Yo ser el estoy primer luchando. candidato independiente. Yo estoy luchando por eso. Yo estoy solicitando una acción, a través de una acción legal. de ¿A la amparo. Junta? Estoy tanto a la Junta como al Tribunal Superior Electoral que me Que permitan que inscribir tu inscribirme candidatura a como través del candidato partido independiente. Alberto Fiallo Villini. No, sin agrupación política. Digo, como candidato pero independiente. sí, independiente. Como candidato independiente. Y que Pues- me trate igual que una agrupación Pero política. eso sería un procedimiento histórico inédito en Eso es República correcto, Dominicana. eso es Sería correcto. tú el primer candidato independiente a la senaduría a cualquier senaduría. A cualquier senaduría. Eso es correcto. ¿Y en qué punto está eso? Estamos pendientes de conocerse, tanto en la Junta Central Electoral como en el ¿Y Tribunal qué Superior dice Electoral. la normativa, la ley electoral con relación a eso? Bueno, yo sostengo que la candidatura independiente es viable completamente en el ordenamiento jurídico dominicano. Es establecida en la norma. Bueno, está establecida en la norma una candidatura que solamente puede hacerse a través de agrupaciones políticas, movimientos o partidos políticos. Ajá. Pero la candidatura independiente, la redacción de la ley es un poquito Pero tú confusa. te irías también por el tema Por supuesto, constitucional, por por la la violación de Constitución. derecho constitucional del derecho de elegir y ser elegido. Correctamente, reclamando mi derecho a elegir y ser elegido. Es decir, que no te tiene puede obligar condición. a ti a ser parte de una organización política si Eso así es tú no lo correcto, quieres. eso es correcto. Yo entiendo el tema de los filtros y eso obviamente puede discutirse, pero no forzando a que se suscriba sobre todo el catálogo ideológico, porque aquí el tema no es solamente de si se puede o no se puede ser candidato independiente, es que te obliga la legislación, si interpretamos así la ley, que no estoy de acuerdo con esa interpretación, te obliga a ser parte y a suscribir también el trasfondo ideológico
de los partidos políticos tradicionales. Ok. Entonces yo prácticamente me quedé. Pero tú estás consciente del cambio estructural que tú vas a generar con esta decisión, es decir, de permitirte una candidatura, a ti tú estás consciente de todo lo que conlleva, de todo el cambio que tú vas a crear o de las puertas en términos constitucionales y legales que tú vas a abrir. De hecho, yo estoy seguro de que esta es la puerta, este es el camino más sano que pudiera adoptar la Junta Central Electoral o el Tribunal Superior Electoral o el Tribunal Constitucional en la historia democrática moderna. Me explico. Si logramos tener candidatos independientes en la legislación dominicana, sometidos al mismo filtro de las agrupaciones, movimientos y partidos, sí. Porque ciertamente no podemos abrir la puerta de manera indefinida, claro. De manera que tengamos 1.200 aspirantes. No, tiene que haber una norma base. Una norma base, pero asociado a la legitimación, claro. Al cumplimiento de unos requisitos. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo, estoy seguro de que eso cambiaría el panorama político dominicano, sin duda. Tendremos la oportunidad, nosotros los electores y electoras, tendríamos la oportunidad de tener muchas mejores opciones. Un Dari, por ejemplo. No, ya yo me salí de esa trampa. Tú sabes que yo aspiré, yo fui regidor en el año 2006 y me salí de esa trampa. Ya yo agoté mi proceso de aspiración ya. Pero participaste. Yo fui regidor. Fui regidor por 4 años. Pero tú participaste, tú aportaste. Bueno. Tú te puedes dar el lujo de decir, yo me salí de la trampa. Sí, yo me salí. Pero yo hice mis aportes. Exacto. Y están ahí. Están ahí. Yo creo que, sin ánimo de jactar, yo creo que debo ser el regidor que más resoluciones ha emitido en Santo Domingo Este desde su creación. Qué orgullo. Cantidad y calidad. Sí, así es. A propósito de ese llamamiento de la Constitución, y que me interesa a mí el tema constitucional y que obviamente se nota, es apasionante, se nota. Me llega a la mente, en la República Dominicana hay requisitos constitucionales, por ejemplo, para ser presidente, para ser diputado. Correcto. Pero para votar simplemente basta una mayoría, porque yo para elegir, yo tengo que simplemente 18, pero para ser elegido tengo que tener 25 en el caso de diputado, senador, y tengo que tener 25 para ser presidente de la República, 30. Sí. No hay una violación constitucional ahí que también en algún momento pudiera abrirse esa ventana que un joven de 18 años diga, yo tengo el derecho de ser presidente de la República. Mira, hay lo que se llama filtros ordinarios y filtros extraordinarios. Los filtros o requisitos ordinarios son aquellos que tienen que ver con las condiciones de elegibilidad, ¿verdad? Por ejemplo, no puede venir un norteamericano, un español o un alemán a querer ser presidente de la República Dominicana. Claro, porque la Constitución lo prohíbe. Pero porque es un requisito de elegibilidad, ser nacional dominicano. No puede venir un niño de 7 años, por más lindo que hable y por más chulo que sea, a querer ser presidente porque no tiene las condiciones, en este caso de discernimiento, pero también de madurez, que se asume que también es madurez emocional e intelectual para ser presidente. Esos son los filtros, digamos que los filtros convencionales o filtros ordinarios. Algunas legislaciones tienen filtros adicionales, como la legislación dominicana, en esa interpretación del artículo 156 de la ley 2023, que es la ley de régimen electoral, que habla de un tipo de candidatura independiente que debe estar atado y debe ser presentado por una agrupación política, movimiento o partido político. Eso es un filtro extraordinario y así lo vamos a ver en Latinoamérica. Hay 10 países de Latinoamérica, los que tienen economías más desarrolladas, que tienen candidaturas independientes. Sí, claro. Y el caso más notorio es el caso de México, que es... Que eso es, sí, claro. Hay mucha, el lugar de hablar de hacer la referencia. La referencia de derecho electoral en la región. Entonces, esos filtros extraordinarios hay que tener cuidado con ellos. Con la apertura. Bueno, obviamente con la apertura, pero yo en ningún momento propongo eliminar el filtro. Yo lo que digo es, para evitar que eso sea una llave en una interpretación conforme, lo que se llama interpretación conforme a la Constitución, es decir, una interpretación que sea coherente con la propuesta sistemática de lo que dice la Constitución como sistema, como marco. Como marco jurídico, deberíamos poderle poner un filtro a la candidatura independiente. ¿Por qué? Porque es como poner una barrera entre el derecho a ser elegible y el que va a elegir. Y la barrera en este caso es el movimiento, agrupación o partido político. Mientras que sería muy diferente que tú le dijeras, ok, tú puedes ser elegible por parte de ellos de manera directa,
pero él debe cumplir con los mismos requisitos de una agrupación política. ¿Tú estás viendo la diferencia de enfoque? Sí. Entonces, cuando, por ejemplo, a un senador se le piden 8.500 firmas, bueno, pues entonces si tú quieres ser senador independiente, no hay problema. Tú tienes que buscar 8.500 firmas. como independiente. Y además hay unos requisitos de plazo también, porque tú no puedes 2 días antes de las elecciones. Te iba a preguntar eso. Estamos en, tú entiendes que tu lucha está en Tiene tiempo todo hábil, así, está en tiempo hábil. de que se conozca en las Sí. instancias correspondientes Sí, y que los correcto. plazos no se te agoten. Es correcto, porque las candidaturas independientes, de acuerdo al artículo 156, deben ser presentadas 75 días antes Eso de en las marzo que elecciones. tú estarías presentando candidatura para una senaduría. Yo podría Partiendo de que- presentarlo hasta febrero, ciertamente. Correcto. Por pasadas las elecciones municipales. No, tiene que, no, porque acuérdate que los plazos son para uno y para Sí, otro. pero digo Estos yo son para que las el plazo congresuales. de pasada, después de Por supuesto, claro, ahora de estamos en plazo. ahora estamos hablando de, incluso se extendieron los plazos para las elecciones municipales recientemente y luego que, es decir, que Correcto. tú tienes suficiente tiempo. Sí, para las candidaturas independientes sí. Y que partiendo de ese interés que tú tienes de ser senador de la República, ¿qué valoración tú tienes del legislador dominicano histórico? Sí. Si tú quieres lo podemos abordarlo por generación Sí. o lo podemos generar en sentido general. Nosotros Sí. tenemos, obviamente que si nos vamos a la historia legislativa del país, tenemos legisladores muy prolíferos, Sí. partiendo de que República Dominicana tiene un circuito de leyes amplios. Aquí lo que hay es un problema de ejecución y de cumplimiento, Y de implementación, pero sí. tenemos leyes para todo. Obviamente que hubo legisladores que se ocuparon, pero haciendo un análisis, tu opinión sobre el legislador dominicano. Yo creo que el Congreso, históricamente, ha sido la gran oportunidad perdida, con honrosas excepciones. Legisladores que tienen una hoja de vida y de trabajo importante, admirable, sin duda. Y yo me lo voy a jugar, diciéndote, por ejemplo, que uno de ellos, o uno de ellas, es Faride, la Ay, actual mi senadora. madre, tú no me dejaste ni que preguntarte. Una joya. ¿Eso fue perdido entonces? No, todo lo contrario. Ah, No, estoy diciendo todo lo contrario. ok. Estoy diciendo que ella sería un ejemplo de una joya de legisladora, como legisladora. Tú puedes tener la valoración política que tú quieras. Pero tú una pregunta, espérate. Una pregunta, para agarrarte ahí. Entonces tú entiendes que Faride ha sido una buena legisladora. Excelente legisladora. Ok, dentro de del 1 al 10, entonces ¿cuánto tú le das? Wow. A Faride, Sí. bueno, para no darle el 10, un 9. Ok. Pero para no darle el 10 porque no hay nada perfecto, Ok, pero sí ok. un 9. Entonces, de las 3 funciones esenciales de un legislador, representar, legislar y ¿cuál es el otro? Fiscalizar. Fiscalizar. ¿En dónde tú la inscribes? Porque yo me sorprendo porque tú no eres parte de la generalidad. O pudiera ser la generalidad contraria. No sé cuál es la valoración que tiene dentro de su partido, pero hay en la sociedad un movimiento de entender que Faride no llenó las expectativas que el pueblo tenía sobre ella. Pero eso es otra cosa. Porque la valoración que tiene el pueblo de lo que fue su labor, me parece a mí que está más asociado a un tema de coherencia Sí. y un tema que le reclama, que es el nuevo reclamo de la sociedad dominicana. Corrupción e impunidad sigue siendo un tema importante, pero el nuevo reclamo a los políticos, Dari, date cuenta de esto, que estamos viendo en los últimos 5 años, es coherencia. Coherencia. Y sobre todo estos muchachos, la generación Z, Sí. son Terribles, son ¿no? terribles con Terribles. el ¿Tú tema eres de la Z? coherencia. No, es una, Ella es- una generación, ahí no hay nada que hacer. No, pero, Son crueles. pero como debe ser. Ah, sí. Bueno, es que lo mínimo que tú tienes que... Esta gente no tiene paño tibio, lo de ellos es Así es. De nuevo, yo no estoy diciendo que Freire es incoherente. Yo lo que digo es que lo que yo he escuchado, que ese reclamo, es un tema más bien de que de alguna forma estaba exhibiendo un discurso y luego entonces tuvo otro. Pero su valoración como legislador, en esa función de representar. Pero y que de es que ustedes son fiscalizar. amiguitos, ustedes son amigos. No, O yo, sea, que yo le tengo fueron al colegio un inmenso juntos, cariño, un inmenso cariño a Faride. Pero ustedes son generacionalmente. Nosotros fuimos juntos a la universidad. Ah, eso es, que ustedes Sí. son amigos. No, pero yo te puedo hacer una valoración. ¿Tú perteneciste una vez al PRD? Nunca. Ni al PRD. ¿Tú no pertenecías a ningún partido? A ningún partido político. Ok. Sí. Pero tú, lo tuyo está vinculado a cariño o una concepción No, es que- estrictamente política Dari, como ciudadano. Dari, yo la conozco. Yo sé, lo que pasa es que tengo un programa sobre Faride, pero bueno, No, yo, pero la, no, yo la no, conozco. sí. La conozco desde la universidad. Conozco de su seriedad intelectual, conozco de su seriedad como persona, conozco de su inteligencia, sin duda. O sea, yo te estoy hablando, yo te puedo hablar con base, pero además, para hacer mi carrera para senador, yo hice mi tarea. Ajá. Sobre todo de los que yo voy a enfrentar. Ok. Y yo hice mi tarea preguntando y indagando dentro del Congreso todo lo que hicieron.
Y yo sé lo que ella ha hecho. ¿Tú sabes lo que ha hecho? Yo sé lo que ella ha hecho, no porque yo le estuviera dando seguimiento a lo que ella hace, sino porque era un insumo importante para el discurso, cuando yo estuviera debatiendo con ella o con quien sea. Y para cerrar el tema de Faride, Faride está en este momento en medio de una situación de indefinición, hasta cierto punto, de su candidatura, incluso al punto de que ya es prácticamente un secreto a voces de que su candidatura será cedida a un partido aliado, en este caso Guillermo Moreno. Para cerrar el tema de Faride, tu opinión con relación al manejo que le ha dado su organización a Faride Raful, a la posibilidad de permitirle nueva vez que sea candidata. ¿Tú crees que se ha manejado incorrecto o que han sido crueles con ella, ¿cuál es tu opinión? Mira, la percepción generalizada es que yo tiendo a no hacer comentarios de organizaciones, de temas internos de organizaciones políticas, por una cuestión de respeto. Yo sí pienso, y inclusive lo puedo hacer en una recomendación o una exhortación. ¿A ella? Dari. No, a ella no. Ah. Al partido. Una exhortación gratis que no me han pedido. Sí. Hay que tratar con respeto a Faride por varias razones. Primero, porque es la senadora de la capital. Segundo, porque ella, todo lo que a ella le están achacando ahora mismo lo hizo por el partido. Ajá. Todo lo que le están achacando, que es el tema de la aprobación de los préstamos, con relación a una crítica que ella tenía. Que ella tenía antes de los préstamos y ahora dice que ella no habla de eso. Pero ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda. Ajá. Y todos esos préstamos son préstamos que se aprobaron en este gobierno. ¿Y por qué ella no lo ha aplicado eso? ¿Ella no ha aplicado qué? Que ella no lo ha explicado, de decir... Yo creo que sí hubo un reto de lo que pasa es que a veces el calor, me imagino yo, de la tarea legislativa no te lo permite. Porque aquí se le da mucha esencia a eso y los legisladores son irresponsables porque juegan con eso, porque con el tema de los préstamos, los legisladores cuando están opuestos juegan a la ignorancia de la población, no diciéndole que los préstamos están aprobados en el presupuesto, que no son sorpresa, que cuando hay un préstamo no es una sorpresa de que te trajimos este préstamo, ya usted lo vio eso y tiene que ser responsable y decírselo al pueblo. Bueno, en el presupuesto, en la Ley General de Presupuestos, tú lo que ves es que va a haber un préstamo. Préstamos, exactamente. Sí, vamos a coger tanto dinero, no se sabía quién ni qué vamos. Pero está consignado de que el país, para poder llevar a cabo una que otra iniciativa, tiene que completar su presupuesto con fondos propios, impuestos y la implementación de préstamos. Eso es correcto. Que es uno de los grandes retos que tenemos como economía y como sociedad. Eliminar en el caso, no. Tener suficiente para tomar prestado solamente para lo que es gasto necesario. Okay. Entonces, no para corriente. No, exactamente. Nosotros no podemos estar corriendo. Bueno, trata de hacer eso en tu casa. Trata de coger préstamo para pagar la luz. Sácale un 30%. Exactamente, coger préstamo con la tarjeta. Vamos a coger un préstamo para pagar la luz. Pero en el caso, para que no dejemos ese caso fuera, ese es un tema en el cual sí, es verdad que ¿Está siendo injusto el partido con ella? Yo creo que no es la forma de tratarlo. Porque ella dijo el jueves pasado que con ella nadie ha hablado, que nadie le ha dicho que vayan a hablar con ella lo que tienen que hablar con ella, que ella no tiene que enterarse por las redes sociales. Si ella se está enterando por las redes sociales, es evidente, no tengo que decirlo yo, es evidente que no se está manejando de la forma más correcta. Esa es la verdad. Es decir, que hay un manejo raro ahí con ella. No me ponga palabras, Dari. Yo creo que hay que tratarla con todo el respeto por su condición de mujer y por su condición de senadora. ¿Está consciente la sociedad dominicana de las funciones esenciales de un legislador? No. ¿No está consciente? No. ¿Valora en función de qué? Yo creo que hay mucho de seguir al partido político, puntual, figuras que llaman la atención. Por eso yo he tratado y seguiré tratando, Dari, de que se me recuerde, aquellos que me recuerden, cuando vayan a hacer, a poner mi nombre o a marcar mi nombre en la boleta, me recuerden por mis propuestas. Que no recuerden mi cara o no recuerden el recorrido que se documentó, ni la canastilla que diste, ni la canastica que di, no, ni de quién, ni el pote romo, la campaña, ni de quién soy familia, el picapollo, ni qué hice. No, yo quiero que recuerden que yo soy el que propone que hay una ley que se llama Vive Mujer. Yo creo que se recuerden que yo planteo que en el país haya justicia tributaria. Yo quiero que ellos recuerden que yo planteo que nosotros tenemos que tener una ley de emergencia alimentaria que nos permita comer más barato inmediatamente. Yo quiero que recuerden que yo estoy del lado de la seguridad ciudadana. ¿Hay algún legislador que tú lo recuerdes por alguna iniciativa que haya desarrollado? Sí, muchísimos. Por ejemplo. Bueno,
Seguimos hablando de Faride, la ley de ordenamiento territorial. ¿Es de Faride? Sí, bueno, es una de las principales propulsoras. Pero, por ejemplo, José Horacio, nuestro querido José Horacio, la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Ok. Pero también iniciativas que están pendientes. Pero eso somos nosotros porque estamos informados. Si la sociedad dominicana, ¿verdad? No maneja esos temas, no maneja esos códigos. No maneja esos temas. Y también hay retos en comunicarlo para que sea relevante. ¿En qué está la sociedad dominicana? Porque hay mucha gente que dice de que la sociedad dominicana está en dembow, en juca y en alfoque. Sí. ¿En qué está esta sociedad? Yo creo que, como en toda sociedad, hay un espacio importante para la farándula. Ajá. Y los chismes. Pero y aquí tú es farándula, ¿no? Sí. Yo pienso que hay una generación, sobre todo una generación emergente, que está más preocupada de lo que tú te imaginas de lo que está pasando, y sobre todo de la política. Pero tú no crees que esta sociedad tiene una dosis muy amplia de farándula. Sí, pero también yo creo algo, y te voy a tirar una que va a generar bastante controversia. Y lo dije primero aquí. Ajá. Yo creo que es urgente regular las redes sociales. Ajá. Sí. La libertad absoluta nunca ha dado nada. Gente que no se ha leído aquí ni un recordatorio que dice atrás, el Señor es mi pastor, no lo ha leído eso. Y enfrenta a gente, por ejemplo, como tú, con 4 maestrías y te cuestionan de que eso que tú estás diciendo, de que no, que la sentencia tal. Ay, María Santísima. Pero yo no quiero limitar El decir. El decir. Yo quiero limitar el acceso al decir. Yo no quiero que él esté escuchando a un Dylan Baby. Te lo voy a decir con nombre. Yo no quiero que él esté escuchando a un Dylan. No. La expresión de arte. No, por favor, la música. No, pero una cosa yo te digo, por un Dylan Baby hablando de que diciendo y que después mañana que era un ejercicio, un ejercicio social. Un experimento social. No, Ay, bajo ningún santo concepto. Bajo ningún concepto. Y una muchacha diciendo abiertamente que no va a tener un hijo porque recibe violencia porque le cae a doméstica, trompar porque recibe y él ofreciéndole una galleta. Entonces, óyeme, yo creo que hay límite. Yo estoy de acuerdo con el teteo, con el con el dembow. Hay que escucharlo. ¿Qué tú oyes? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo, Domingo? Voy a decir de ser un referente y de crear un paradigma en lo que tiene que ver con las aspiraciones en términos independientes de República Dominicana, que yo creo que tú serías quien le abriría las puertas a una gran cantidad de dominicanos que tienen el interés de participar en política, pero que no confían en el sistema partidario de República Dominicana, no confían sobre todo en la democracia interna y en la coherencia que tú tuviste, porque iniciaste un proceso de inscribirte en una candidatura con un criterio definido de no pertenecer a lo tradicional, y del hecho de ello no continuar con esa idea te lleva a una segunda etapa. De verdad que eso es una posición de la cual muchos dominicanos van a sentirse orgullosos. Gracias, hermano, y ojalá que así lo vean también los encargados de tomar esa decisión. Gracias por la conversación. A ustedes gracias por la audiencia y espero que no se hayan perdido esta interesante conversación. Nos vemos en la próxima.